buscamos la verdad siempre, siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Mi cabeza es peculiar, ya lo saben. No voy a pedir disculpas a esta altura. Por esa razón, qué duda cabe, durante esta semana hubo muchos signos que se alinearon en la misma dirección. El lunes pesqué un posteo de Ediciones de la Flor, donde lamentaban la pérdida de los derechos de la obra de Quino, incluyendo las tiras de Mafalda, después de haberla publicado durante 55 años. Al rato abrí la nueva edición de la revista New Yorker y descubrí que incluía un artículo sobre Mafalda, celebrando su edición en los Estados Unidos, traducida además por Frank Wynne, que fue el traductor de mi novela Kamchatka al inglés. Al día siguiente, tuve una reunión en una productora a la que nunca había ido, y a quien vi apenas abrieron la puerta a Mafalda, una efigie de Mafalda, tamaño escala más o menos natural, sentada sobre un banco de plaza. Terminada la reunión me fui, me puse a caminar y en un momento me cayó la ficha. Estaba atravesando la plaza de Colegiales, que se llama Mafalda. No me quedó otra que cerrar los ojos, visualizar al personaje más celebrado de Quino y decirle, al menos mentalmente: ¿qué pasa, nena? ¿Qué estás tratando de decirme? Poco después confirmé que la obra de Quino había sido adquirida por Penguin Random House Mondadori. Vi también que circulaban quejas por el hecho de que ese tesoro dejase de pertenecer a una tradicional editorial argentina para pasar a manos de un conglomerado internacional. Pero no voy a meterme en ese berenjenal. Primero porque no se me ocurre cómo cuestionar los derechos legales que asisten a los herederos de Quino, sobrinos nietos, tengo entendido. Y después porque Random House es la editorial que publica mis ficciones, mis novelas, lo cual afectaría cualquier pretensión de objetividad de mi parte. Así que cederé esa discusión a quien se sienta preparado o preparada para darla y me abocaré a aquello que me inquietaba desde el lunes, a saber por qué Mafalda parecía estar lanzando señales en mi dirección. ¿Acaso pretendía expresar algo por mi intermedio, justo en estos días que de pacíficos y de amigables con la cultura argentina tienen tan poco? El artículo del New Yorker está firmado por Daniel Alarcón, que no es cualquiera. Se trata de un escritor peruano-estadounidense muy interesante, autor de novelas como Lost City Radio, que es del 2007, un tipo que recibió la beca MacArthur al Genio en el año 2021, que enseña periodismo radial en la Universidad de Columbia y colabora con el New Yorker en general hablando sobre temas latinoamericanos. Su texto sobre Mafalda es preciso y criterioso. Se llama La historieta argentina que galvanizó a una generación. Usa el desembarco de Mafalda en los Estados Unidos como excusa y se cuestiona no solo el fenómeno que produjo la tira entre 1964 y 1973, sino las razones de su vigencia y su popularidad que exceden las fronteras de nuestro país. Mafalda ha sido traducida a 25 lenguajes, dice Alarcón, y ha vendido decenas de millones de ejemplares tan solo en español, lo cual la convierte en el cómic latinoamericano más vendido de todos los tiempos.
¿Hay alguien en la sala que desconozca la historia del personaje? Alarcón recuerda que en 1963 una agencia de publicidad le pidió a Joaquín Lavado, Quino, para El Mundo, una tira que publicitase a unos electrodomésticos de una marca llamada Mansfield. La tira debía presentar a una familia tipo y el chiste o parte del chiste era que todos los personajes debían tener nombres que arrancasen con la letra M. Esa tira al final no se usó nunca, pero el apelativo de la niña que Quino había registrado al ver la película Dar la cara de José Martínez Suárez, donde se llama así a un bebé, se le quedó pegado. Al año siguiente lo contrataron para amenizar la revista Primera Plana y propuso una tira protagonizada por Mafalda. El género de la obra en sí mismo no era novedoso. Existen infinidad de tiras que cuentan historias de niños en un mundo de adultos. En ese sentido, Mafalda dialoga de igual a igual con las mejores del rubro, que para mí son Peanuts de Charles Schulz, que se publicó entre 1950 y el año 2000, y Calvin y Hobbes de Bill Waterston, que se publicó entre 1985 y 1995. Estas tiras, todas protagonizadas por criaturas de alrededor de 6 años. El Charlie Brown de Schulz arrancó con 4 años en el 50 y llegó a los 8 en los 80, pero tuvo 6 años entre 1957 y 1979. Criaturas, decía, de alrededor de 6 años, que aprenden a sobrevivir en un mundo que les queda grande, pero al que iluminan mediante la reflexión humorística y la pincelada poética. Y cada una tiene sus particularidades. En Peanuts, por ejemplo, los adultos no se ven, suelen estar siempre fuera de cuadro. En Calvin y Hobbes, la cosa gira en torno a la relación del niño protagonista con su tigre de peluche, que funge como su amigo imaginario, a quien él ve constantemente como si fuese un tigre de verdad. ¿Y Mafalda? Los niños que rodean a Mafalda son más bien prototípicos. Felipe el soñador, Miguelito el ingenuo, Manolito el práctico, Susanita la aseñorada, versión hecha carne del mandato machista. Pero si la creación de Schulz puede ser interpretada como una lectura de Freud a través de Charlie Brown, la creación de Quino, según sugirió también Humberto Eco, presentaría a Mafalda como un puente hacia el Che Guevara. Porque esa niña no tenía nada de prototípica. Era precoz, estaba al tanto de todo lo que ocurría en el mundo y no conocía la sumisión. Por supuesto, también tenía rasgos propios de su edad, como el fanatismo de los Beatles, exclusivamente juvenil a mediados de los 60, y su aversión por la sopa. En una tira se pregunta cómo puede ser posible que todavía no le hayan dado un Oscar a El pájaro loco. Pero en términos esenciales, Mafalda era un adulto en frasco chico. No tenía un pelo de frívola. Nada le preocupaba más que el triste estado del mundo y de su país. De hecho, se la veía mejor plantada que sus progenitores, desde que su padre era un niño adolescente que no había madurado nunca y su madre vivía consumida por su deber ser de buena alumna, solo que ahora en versión ama de casa. Ahora que lo pienso, Mafalda rondaba por mi cabeza desde un poquito antes, desde la semana anterior, cuando se me ocurrió preguntarme en voz alta vía Twitter cómo habrá sido Cristina cuando niña. Me la imagino como una Mafalda platense, coqueta, exigente, indomable. Pagaría a cambio de anécdotas de esa niñez. Como le dijo el artista Liniers a Daniel Alarcón, Mafalda no te enseñaba a comportarte, a respetar a tus mayores y a evitar la confrontación con tu hermano. Mafalda te enseñaba a cuestionar el mundo. Pero claro, por entonces,
volvemos a hablar de los utópicos 60, como durante las últimas semanas, criticar la realidad era sensato y sensible. Como yo, Mafalda creció en un país tutelado por militares, con políticos cuya inconsistencia parecía justificar la tutela. Pero al mismo tiempo, y en especial si comparamos con las cosas que ocurrieron después, no era un lugar tan terrible. Alarcón describe aquella Buenos Aires como una de las capitales culturales del mundo hispanoparlante de entonces, cuyas librerías seguían abiertas de noche, con audiencias que hacían fila en los cines para ver la nueva de Ingmar Bergman, y revistas y diarios que competían por la atención y el dinero de la creciente clase media argentina. Pero la sofisticación cultural no disimulaba la inmadurez política que dificultaba que la máquina democrática terminase de arrancar y emprendiese viaje sostenido. El desarrollo trunco de los padres de Mafalda parece sugerir que la república tutelada era casi inevitable, ¿no? Aún así, esa sociedad era regenteada por milicos que ladraban mucho, pero mordían bastante poco. Lo peor que podía hacerte un policía era abollarte la ideología con su macana, con su palito. En ese contexto, criticar la realidad no solo era sensato y sensible, era posible. Quino decidió que Mafalda hiciese mutis por el foro en junio del 73, días después del retorno definitivo de Perón. El mundo del que hablaba la tira ya no tenía puntos de contacto con la turbulenta democracia que se alumbraba. Y en marzo del 76, el mes del golpe de Estado, Quino dejó el país para convertirse en un exiliado más. Años más tarde le preguntaron cómo imaginaba a Mafalda adulta. Respondió que nunca habría llegado a esa edad, que Mafalda se habría convertido en una más de los 30.000 desaparecidos. Aún así, en el final del artículo, Alarcón cree adivinar lo que pensaría Mafalda de personajes como Trump y Milei. Ambos presidentes, dice Alarcón, intentaron reformatear la crueldad como si se tratase de una nueva y potente variedad del patriotismo. Pero yo prefiero no contradecir la intuición de Quino. Ya sabemos qué solía ocurrir a las pibas que en el 76 hacían gala de conciencia política y militaban en las calles. Recuerden a las hijas de Oesterheld. Por eso mismo, antes de imaginar qué pensaría hoy una Mafalda adulta, prefiero preguntarme cuán plausible sería hoy una Mafalda de 6 años en este desangelado mundo nuestro. De la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. AM530. AM530.
porque la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo por... Los protagonistas de ese tipo de tiras humorísticas solían ser tipos, varoncitos, sostenidos por muletas como perros imaginativos, el Snoopy de Charlie Brown, o tigres imaginarios como el Hobbes de Calvin. La predecesora más relevante de Mafalda fue La pequeña Lulú, creada en 1935 por Marjorie Henderson Buell. Esta Lulú era una anomalía por partida doble. No solo competía constantemente con los pibitos del club de Toby, demostrando que ella era tanto o más hábil y lista que ellos, sino que además era fruto de la imaginación de una mujer. Que Kino, un ejemplar del género masculino como Schultz y Watterson, haya preferido una protagonista, fue la primera indicación de la fina sintonía con su tiempo que a partir de entonces desplegaría. A comienzos de la revolución cultural y política que supusieron los 60, Mafalda tenía una doble motivación para ser rebelde, porque era lo que correspondía ante un mundo de mierda, pero además porque era mujer. ¿Quién podía tener mejores razones para protestar? En ese sentido, cuesta poco y nada imaginar una Mafalda de 6 años en el 2025. Las niñas de hoy son un avión supersónico, infinitamente más despiertas y curiosas e inquietas que sus contrapartes masculinas. Una de las razones por las cuales me cuesta poco visualizar a una neo-Mafalda es que tengo hijas grandes, ya de 30 y pico, dueñas de rasgos mafaldescos en distintas proporciones. A una de ellas en particular, lo único que le falta para ser Mafalda hecha y derecha es el casco de pelo negro de la original. A esta neo-Mafalda conjetural no le costaría mucho mantenerse informada, dado que las fuentes se multiplicaron en cantidad y en tipo de coberturas, excediendo la radio y los diarios de los que la original dependía.
Así como la niña de los 60 adoraba la TV, aun cuando se la bardeaba como antítesis de la cultura, juraría que la Mafalda de hoy estaría hiperconectada. Si no dispusiese todavía de un celular propio, metería en quilombos a sus padres al tuitear desde las cuentas de sus mayores. Muchas de las tuiteras que sigo deben haber sido mafalditas cuando niñas. Y como el menú evolucionó y la sopa dejó de ser un plato obligatorio, la imagino encarajinándose con las verduras y las frutas que hoy encarnan la corrección política en términos alimenticios. Algunas de las obsesiones de la Mafalda original siguen vigentes. Aquel era un mundo embarcado en guerras vergonzosas y este de hoy sigue siéndolo. Ha empeorado incluso. No se me ocurre cómo lidiaría Mafalda con el espanto del genocidio de Gaza, que oblitera toda posibilidad humorística. Aquel era un mundo jodido, pero alentaba el pensamiento utópico. Era casi mandatorio pensar constantemente en un futuro mejor. Pero nuestro presente es intolerable y además se especializa en negar, ocultar o nublar cualquier perspectiva de mejora, de superación para la humanidad en su conjunto. Las usinas culturales que responden al tecnofeudalismo nos convencieron de que todo va a empeorar, de que resignarse es lo más sensato. Mark Fisher llamaba esto depresión deliberadamente cultivada, como recordé la semana pasada. En consecuencia, el dolor y la impotencia que sentiría una niña de hoy sería mucho más grande que el del personaje de Quino. Debería, pues, ser más cáustica, más escéptica, más amarga, quizás más parecida a la Daria de la serie animada homónima, una niña a la que sonreír le costaría tanto como a la Merlina que Alfred Gough, Miles Miller y Tim Burton concibieron para Netflix a partir del personaje de los Locos Adams. La Mafalda de Quino tenía poca fe en una clase política que no hacía frente a nuestros preceptores de uniforme verde en este caso. La de hoy no tendría a los dirigentes en mejor concepto. Hasta el momento la iniciativa de la ultraderecha mundial no se ha topado con una oposición que resista a su brutalidad con eficacia. Los demócratas de los Estados Unidos no consiguen frenar la avanzada autocrática del rey Donald. El laborismo inglés no tiene de laborismo más que la etiqueta. Y acá, entre nosotros, los únicos que ejercen como oposición real son los kirchneristas y parte de la izquierda. El resto, empezando por el radicalismo y el mainstream del sindicalismo, se especializa en la tarea de dar vergüenza. Como la mayoría de los jóvenes de su época, la Mafalda de Quino abominaba de la hipocresía de la sociedad que le tocó en suerte. Vibraba con las ondas de amor y paz que emanaban del hipismo, pero a diferencia de ese movimiento, no era políticamente ingenua. Aquella Mafalda no soñaba con irse al campo y crear una comunidad ludista, antitecnológica. Quería modificar la sociedad de la que se sabía parte. Encuesta imposible. ¿Cuántos de los jóvenes desaparecidos habrán crecido leyendo Mafalda desde el 64? Me animaría a decir, la inmensa mayoría. Todas esas chicas gloriosas deben haber sido mafalditas de crías. Pero desde la perspectiva actual, habría que decir que aquella sociedad argentina conservaba su humanidad. Todavía no había cruzado el Rubicón de la pérdida de parte de una generación, ni de la oscuridad que sobreviene cuando impactan las complicidades por acción u omisión con el genocidio de los 70. ¿Qué diría una Mafalda de 6 años ante la sociedad argentina de hoy, donde parecen primar la crueldad y el individualismo? Durante los 60 y los 70,
la aspiración al ascenso social, conectadísima con el sueño universitario, estaba en su apogeo. Mafalda criticaba a su propia vieja, que había renunciado a la superación personal para contentarse con ser esposa y madre, y a su padre, por falta de ambiciones. Para ser coherentes con la tira de Quino, los padres de una Mafalda actual deberían ser de esos que se pretenden clase media, pero están al borde del abismo. Unos pelagatos, diría Guille, el hermanito menor. En consecuencia, es tentador pensar que quizás figurarían entre los votantes de Milei, aquellos que se deslumbraron ante la perspectiva de ganar y ahorrar en dólares. La Mafalda original imaginaba un futuro como profesional, por ejemplo, intérprete en las Naciones Unidas. ¿Qué pensaría la Mafalda modelo 2025 del combate de este régimen contra la cultura y la ciencia? Y respecto de tantos de los jóvenes actuales que no pretenden más que zafar, días atrás supe de la existencia de chicas adolescentes cuyo único proyecto de futuro es convertirse en amas de casa. Resucitó Susanita, no lo puedo entender yo esto. ¿Cómo reaccionaría la neo-Mafalda ante el triste modelo de mujer que presentan las Lemoines, las Juliana Santillán, las Carinas, las Pato Bullshits? ¿Y cómo reaccionaría ante la violencia verbal? Esta versión de Mafalda debería incluir puteadas, me temo. Y también ante la violencia literal de la persecución política y de la represión que, por ejemplo, descarriló la vida del fotógrafo Pablo Grillo. Tal vez eso explique por qué, entre otras razones, no existe hoy ningún personaje que ocupe un lugar equivalente al de Mafalda. Aquella niña podía darse el lujo de ser rebelde en el marco de un capitalismo que regía con mano bastante suave, que prefería engatusar a dar latigazos. Pero a una niña actual con conciencia de la realidad no le quedarían muchas opciones. En el mundo de hoy, de transitoria victoria ante las concepciones épicas y utópicas de la vida, debería ser una piba ácida hasta la misantropía, exiliada del mundo por decisión propia y quizás hasta medicada. O bien, una anarquista en frasco chico, la revolucionaria del aula, terror de sus padres y de sus maestros. Una mini Eva Perón, va. Es impresionante, te armas un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política
en cualquier país de Latinoamérica, es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Por supuesto que esta sociedad nuestra no nació de un repollo. Algunos de sus rasgos constaban ya en Mafalda, solo que en estado germinal. El sector de la juventud al que solo le interesa ganar guita debería tener a Manolito por patriarca. En una tira, Mafalda lo encuentra a Manolito leyendo la cotización del mercado de valores en un diario y le pregunta, haciéndose la irónica, si se refiere a los valores morales, espirituales, artísticos o humanos. A lo cual Manolito le responde, imperturbable, a los que sirven. Todo el credo del mileísmo cabe en esa respuesta. El sector de la clase media que no tolera que los pobres se le arrimen tendría a Susanita por matriarca. En una tira, Susanita le dice a Mafalda que pronto se irá de veraneo y que por eso no le interesa, no puede hablar de otra cosa. Entonces Mafalda le dice que ella también se va a ir de vacaciones. Y Susanita cambia al toque el tema de conversación, porque desde que dejaron de servirle para sentirse superior a Mafalda, las vacaciones perdieron su interés. En algún sentido, la Mafalda original, que se plasmó entre el 64 y el 73, lo refresco, expresa a la perfección la Argentina de la proscripción del peronismo. Los laburantes y la clase trabajadora existen en la tira, pero no así su expresión política más natural. En ese sentido, Quino adscribía a la pretensión de que existía una Argentina posible con el peronismo prohibido, expulsado más allá de los límites del cuadro, o del cuadrito, en este caso comiqueril. Por supuesto que Quino lamentaba la tutoría militar y la debilidad de la clase política formal, cuyo centro ocupaban el radicalismo y sus desgajamientos. Pero pareció preferir esa circunstancia a la vuelta del peronismo, o al menos se cuidó mucho de sugerir que la proscripción era, como lo fue, un problema esencial, inescapable de ese periodo histórico. Se podría pensar que de algún modo el credo republicano de Quino, hijo de exiliados españoles, prefiguró al alfonsinismo. No es extraño que obras ficcionales anticipen movimientos políticos. Yo tengo mis ideas respecto de algunas que podrían haber prefigurado al kirchnerismo, sin ir más lejos. Me gustaría creer que puedo haber tenido algo que ver con una de ellas. Pero la confesión de Quino respecto del destino de Mafalda como desaparecida sugiere que entendió, al final, la centralidad de aquello que, siguiendo los deseos del poder, había marginado entre el 64 y el 73. Criada por padres formalmente apolíticos, que nunca movieron un dedo para que la sociedad mejorase y por ende consentían el estado de las cosas, era obvio que Mafalda evolucionara hasta sumarse a alguna de las expresiones de la izquierda peronista para terminar compartiendo su suerte aciaga. Se trata de un ejercicio mental incómodo, pero me temo que necesario. Imaginar a la Mafalda joven detenida o secuestrada, torturada, violada y finalmente asesinada, tal vez al ser arrojada de un avión. La tensión insoportable entre todas las cosas buenas y tiernas que inspira la Mafalda dibujada
y los horrores que hubiese sufrido de ser de carne y hueso, sirve para dimensionar lo perpetrado sobre los 30.000 mafaldas y mafaldos reales. Lo que resulta intolerable al ser proyectado sobre un personaje de tinta y papel se vuelve imperdonable, francamente, cuando se considera que es lo que le hicieron a tantas personas físicas, sin mostrar arrepentimiento ni pedir perdón durante medio siglo, ni mucho menos colaborar a encontrar cuerpos, ni a identificar a los adultos que fueron criaturas secuestradas. La Mafalda que tuviese 6 años en 2025 debería ser distinta de la de Quino, porque sería una Mafalda concebida después de nuestro Auschwitz, y por ende no podría permitirse las ingenuidades del original. La célebre admonición de Theodor Adorno planteaba la dificultad de escribir poesía después de la experiencia nazi. Lo complicado para la Mafalda actual sería hacer humor en un contexto tan trágico como el presente. Pero así como encontramos formas de seguir poetizando más allá de los campos de concentración, no dudo de que un Quino moderno encontraría cómo hacernos reír, aun cuando se tratase de una risa dolorosa. Por lo pronto, a la neo-Mafalda no le quedaría otra que ser más zarpada. Si la original criticaba la indiferencia de los ahitos, de los satisfechos ante los pobres, ¿cuánto más diría ahora, cuando además de hambreárselos, se los apalea, se los endeuda hasta la verija, se los despoja de medicamentos y de cuidados y hasta de gas para calentarse en invierno? Si el personaje original repudiaba la hipocresía y la vulgaridad, ¿cuánto más diría ahora ante el espectáculo degradante de los majules y los gordodanes? Si el personaje original clamaba por la paz mundial, ¿cuánto más diría ahora cuando ciertos países siguen invadiendo y guerreando y masacrando como en el siglo XX, pero sin dar otra justificación que lo hago porque puedo y me conviene? Supongo que, en último término, ese sería el sentido del ejercicio especulativo al que me conminó mi Mafalda imaginaria. Llegar a la conclusión de que, además de seguir disfrutando de la obra original, llena de ideas aún vigentes, además de las reediciones, vendrá también una versión animada, concebida en este caso por Juan José Campanella. Es preciso entender cuánta falta nos hace un personaje que cumpla un rol parecido al que Mafalda desempeña desde hace 61 años, pero hoy. Seguramente no saldría de una tira gráfica, porque los diarios y las revistas no tienen el ascendiente y la popularidad de otrora. Tal vez nacería animada digitalmente, o evolucionaría hacia ahí a partir de memes o GIFs. Siendo quien soy y pensando como pienso, la visualizo como una cría, porque seguiría siendo una niña, o incluso un personaje que escapase de la heteronorma, que se convertiría en el terror de los fachitos actuales. Con el miedo que le tienen a la concha y a asumir sus ambigüedades sexuales, una niña segura de sí misma, culta y de réplicas filosas, sería la encarnación de todas sus pesadillas, la personificación de su inseguridad. Una Mafaldita así, encarando a un símil Laje, sería para alquilar balcones. Algo similar hemos presenciado ya, a través de ciertas intervenciones de Ofelia, de Malena Pichot, de Mariana Enríquez, la Mafalda neogótica, y de Isabel González, días atrás, la presidenta del Centro de Estudiantes de Filo, que dejó balbuceando al pelele libertario Iñaki Gutiérrez. A todas ellas las sobrevuela un espíritu mafaldesco, sin duda alguna.
Ojalá a alguna creadora o creador argento se le ocurra ir por ese lado. Un personaje de esa estirpe respondería a la necesidad que tenemos de que resuene algo que debe ser dicho, pero sigue amordazado, asordinado por los fuegos artificiales del show virtual. Si Mafalda tocaba un nervio en los 60, cuando tantas cosas estaban mejor que ahora, mucho más lo tocaría su heredera en tiempos de lisa y llana emergencia. En aquel entonces, la creación de Kino funcionó como la variante argenta del personajito de un cuento de Andersen, el niño que, mientras la sociedad que lo rodeaba fingía demencia, levantó el dedito para señalar lo obvio, que el emperador estaba desnudo. Hoy necesitamos más que nunca que alguien alce la voz para que se oiga alto y claro que esto que estamos viviendo no es normal, que no se puede seguir así, que es una locura pretender que estamos en democracia cuando somos víctimas de un terrorismo de Estado de baja intensidad y por ende prisioneros o exiliados en nuestra propia tierra. Mafalda era esa niña que, antes que jugar con muñecas, prefería tratar al globo terráqueo como si fuese un bebé necesitado de cuidado constante. Eso es lo que nos está faltando. La sensibilidad de entender que urge volver a cuidar al mundo como la criatura delicada que es, en vez de seguir tratándolo como a los jubilados a quien Pato Bullet faja los miércoles. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. My beloved monster and me. Mi monstruo adorado. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang.
con Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Muy buenas noches, formalmente a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este Teatro de la Mente que pretende ser Big Bang, aquí todos los viernes a última hora, en la radio de las madres, en la radio de EVE. Veníamos escuchando a chicas cantando, digo porque corresponde, venimos hablando de Mafalda, en cualquier momento llega Dolores Reyes, así que era, caía de maduro que la música de hoy tenían que ser intérpretes mujeres. Primero escuchamos a Janis Joplin, después escuchamos a Celeste Carballo con ese experimento punk que fue Celeste y la Generación, y recién la escuchamos a Patti Smith. Y bueno, vamos a seguir escuchando chicas durante el resto de la noche. Me divertían mucho algunos mensajes, estaba viendo el chat de oyentes de Telegram. Augusto, por ejemplo, dice: yo era una mezcla de Felipe y Miguelito. Y pensaba un poco, ¿no? Digo, es cierto, yo era muy Felipe cuando era niño, pero al leerlo, Augusto me dio esta sensación de que los estereotipos masculinos de la Mafalda de Quino envejecieron bastante mal. Yo creo que ya no hay más Felipes y Miguelitos, o que prácticamente no hay, ¿no? Hay otro tipo de niños que es difícil encontrar. Bueno, hay mucho Manolito, obviamente, como lo decíamos, ¿no? Pero me parece que hay nuevas tipologías de varones pequeños que no es fácil encontrarlas reflejadas en los personajes masculinos de Quino. Sin embargo, al revés, las Mafaldas, las Libertades, han hecho roncha verdaderamente, ¿no? Y está lleno de niñas o de ex niñas ya a esta altura del partido que han tenido un poco esa impronta, ¿no? Esa impronta impertinente de preguntarlo todo. Me reía también, a ver dónde estaba por ahí. Susi Artigas, que nos escucha desde Escocia, dice: yo era bastante Mafalda, jamás me callaba ante una injusticia desde chiquitita. Les discutía a mis tíos, tías y hasta mamá y papá, y les exponía todas las razones, que según ella estaban clarísimas a la vista. Una de mis tías siempre me decía: vas a ser abogada de grande, siempre detrás de alguna causa que defender. Y me causaba mucha gracia nuestra compañera Fotos CN, que dice: a mí me llamaban Postdata, siempre tenía la última palabra. Bueno, me pareció un gran sobrenombre. Pero bueno, ahí ven, está lleno entre nuestras oyentes de distintas edades, de mafalditas o de semi-mafalditas. Sin embargo, es muy difícil encontrar hoy a Felipitos o a Miguelitos. Lo que cunde son los Manolitos, pero también hay, un nicho ahí que Quino no llegó a descular, obviamente, porque el pobre hombre no tenía por qué. Pero bueno, en lo que hace al perfil de las niñas ha sido sumamente visionario, y de eso no se lo puede negar nadie. Vengo de una jornada agitada, hoy temprano a las 6:30 de la tarde, presenté mi novela Vale 4, acá nomás, muy cerquita de la radio, en el Pulqui Bar, que está en Entre Ríos al 400. La verdad que la pasé muy bien, yo sabía que le iba a pasar muy bien. Primero, porque tuve el buen tino de elegir como coequiper, como frontón con el cual pelotear al amigo Diego Tomasi, a quien ustedes conocen también, y por supuesto como lo conozco mucho, no me equivoqué, fue un interlocutor soñado verdaderamente, y la verdad que la pasé muy bien. Espero que la gente que ha ido, entre los cuales, bueno, hay oyentes de este programa, supongo que ya lo sabrán. Vi por ahí en el chat que se estaban circulando fotos de la presentación. La verdad que fue una muy bonita experiencia. Y dentro de esa bonita experiencia, algo que me conmovió particularmente, se los recuerdo o se los digo porque no están obligados ni a acordarse ni a saberlo. La novela Vale 4 lo que hace de alguna manera es recrear mi adolescencia, sobre todo mi secundaria, no mi paso por la escuela secundaria, que empezó en el 74, es decir, que arrancó con los últimos 2 años del peronismo, los últimos 2 años de la democracia en la Argentina, y justo en la mitad, en el tercer año del 76,
fue, digamos, de alguna manera malograda, interrumpida por la dictadura, ¿no? Que lo cambió todo, incluso al interior del mismo colegio, y lo que hasta entonces era un colegio sumamente amable y liberal, se convirtió en una especie de experimento autocrático que tuvo momentos, porque por supuesto no fue todo así, pero tuvo algunos momentos bastante siniestros, ¿no? Entonces iba a aquello que quería contarles que me conmovió. Fue uno de mis compañeros, no de los compañeros que fueron más amigos míos en aquel momento, sino al revés, de aquellos con los que prácticamente no tenía relación entonces, pero que con el correr de las décadas me di cuenta que pensábamos bastante parecido, pensábamos y sentíamos bastante parecido, a diferencia de lo que me pasa con muchos de los que eran en aquel momento mis amigos, ¿no? Y de los cuales con el tiempo me di cuenta de que había muchas cosas que no compartía con ellos. Compañero mío que me esperaba en la puerta me dio 2 papelitos. Uno era un papel en el que figuraba la lista de los desaparecidos de mi escuela, nombres que yo prácticamente no había oído mencionar nunca. Y el otro papelito que me causó mucha ternura era una especie de lista que habían hecho entre él y otros de mis compañeros, tratando de identificar a los personajes del libro, porque obviamente mis compañeros reales no están representados con nombres reales, sino con nombres ficticios, y ellos se habían tomado el trabajo de pelotear entre ellos para ver quién era quién, ¿no? Si este nombre era tal personaje real y este otro nombre era tal otro personaje real. Y la verdad que tuvieron un buen score, digo, salvo 2 o 3, la pegaron con todos, lo cual me alegró, porque significa que en algún sentido vivimos experiencias bastante parecidas y podíamos identificar los mismos rasgos, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que lo pasé muy, pero muy bien. Sigamos escuchando músicas de chicas en esta noche mafaldesca. Comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Bueno, voy a leer esta noche algo del Indio Solari, que no será un escritor portugués, pero el tipo hace sus pininos en esto de escribir. El texto se llama Mujeres Imperiales. Mis rayos X, la de las indecentes burbujitas de saliva y los ojos helados por el orgullo. Todo un puto desbarajuste montado en un tórax radiante. Una rana rubia de vientre danzarín y un culo de los años 50 que se lleva bien con mi sofá. En un momento parece borracha, muerta, despatarrada, con la blusa abierta. Luego en un instante le come a uno. Va con anfetaminas y cosas finas y mucha cerveza en la cocina. Sin embargo, sus tetas siempre están tibias, con lo que está dicho el amor. En cambio, la capitana es mierda pura. Sus riñones están hechos puré y es una cobarde. Tiene miedo de morir como una perra en la calle. Cuando no mea sangre puede hasta ser una tipa divertida. Esto cada vez es menos frecuente. Sabe herir los sentimientos. Cree que solamente por eso le gusta a la gente, con lo que está dicho el amor. Tenemos por último la ciguita de la Stratocaster, una violera que dilea y es el cuco de los taxis. Lleva los pedales en una bolsa de supermercado y en el fondo le da un poco de vergüenza. No es de gastar saliva y parece inofensiva, pero toca con manos de mala y jala de lo peor. Una sola vez tiró unos tiros y nunca habló de los detalles. La cieguita es una mina bastante hostil, pero es el pedazo de carnada que yo estaba esperando. Un artículo de mi gusto, una flaca seca de piragua, pero fácil de empalar. Tiene la bocha en un Sony y le gusta fanfarronear del palo. Con solo llorarle un poco, da la mejor calidad y afloja el blindaje cuando logra diversión. Eso sí, no le vuelvas con el mismo cuento. Es bueno cambiar los trucos, morder en otro lugar, con lo que está dicho el amor. Postdata. Tengo miedo de morir de sed lejos de mi linda fugitiva. Sin esa estúpida estoy perdido. Esa judía magnética de corazón ligero que se metió en mi cuerpo como un cuchillo mientras reía en la oscuridad. Ni el diablo puede mejorar mi amor, con lo que está todo dicho. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en... Y ya estamos, como les había prometido, con Dolores Reyes. Buenas noches, Dolores. Hola Marcelo, buenas noches. Muchas gracias por haberte venido desde Caseros hasta acá a esta hora. La verdad que una verdadera travesía. Antes lo hacía más seguido que... Bueno, pero ahora. Deberías tener buenas razones, digo, mejores que una cuestión que tiene que ver esencialmente con el laburo, ¿no? Dolores es una de las mejores escritoras argentinas de la última década. Su primera novela, Come Tierra, que es del 2019, ¿no? Hace nada más que 6 años. Y en esos, 6 años viene causando sensación por las mejores razones y a veces por las peores, ¿no? Digo, pero bueno, de eso hablaremos en algún momento más adelante. Me causaba gracia contar o compartir el único rato en el cual la conocí a Dolores Reyes hace muy pocos días. Obviamente la conocía de nombre, había leído Come Tierra. Cuando fue este incidente, que supongo que todos ustedes recuerdan, en el cual se pretendió prohibir los libros de Dolores, porque figuraban como parte de una currícula del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y se generó esta lectura colectiva que tuvo lugar en un teatro de acá en el centro, en el cual muchísimas escritoras y escritores y gente de la cultura se acercó para hacer una lectura colectiva de Come Tierra. Bueno, ahí, digamos, la vi, nos vimos, así, medio nos saludamos de lejos, pero no nos conocíamos. Corte a hace, 2 semanas... 2 semanas, el día que se supone que iba a ser la marcha desde San José 1111 hasta Comodoro Pi, que se vio transformada por una reunión, por una manifestación en la Plaza de Mayo. Yo salgo de casa para ir, me tomo un taxi cortito para llegar hasta el subte, Dorrego y Corrientes, y estoy por llegar a la boca del subte, y veo una persona cuya cara me resulta conocida. Entonces, así como en una de esas escenas de película donde los dos se preguntan, ¿vos sos vos? ¿Y vos sos vos? Digo, sí. Y terminamos yendo juntos a la marcha, llegando a la Plaza de Mayo y escuchando a Cristina en versión grabada y en versión telefónica. Y la verdad que... pero ¿quién era? ¿La Iseca? ¿Quién era que tenía un libro que se llama Viajando se conoce gente? Bueno, marchando se conoce gente también. Digo, es una buena manera de conocer gente. Dolores, otra vez muchísimas gracias por venirte hasta acá. Ese día también venía desde Caseros. De hecho, me bajé ahí en la estación de Chacarita del San Martín. Claro, con el tren. Hice 50 metros y te encontré en la boca del subte. Y yo venía preocupada porque venía sola a la marcha, que no suelo ir sola a las marchas y menos a estas últimas con la represión que suele haber. Y justo ahí estabas en la boca del subte y fue como, Marcelo. Bueno, wow. fue un buen encuentro. Y había terminado de leer hace, 4 días vale 4, re loco, todo. Bueno, es así a los escritores y escritoras nos pasan esas cosas, todo nos parece un signo de algo, ¿no? Digo, todo nos parece que abrocha con algo. Dolores, veníamos hablando en la hora previa de Mafalda,
hablando de signos también, digo, porque también se habían dado un montón de cosas que me llevaron a pensar en Mafalda, el hecho de que, de que dejaran de ser la obra de Quino publicada por De la Flor, por una nota que salió en el New Yorker hablando de Mafalda, porque acaba de salir publicada en inglés por primera vez. Después está el proyecto de la versión animada que está haciendo Campanella, etcétera, etcétera. Y venía pensando, un poco en Mafalda y en qué clase de Mafalda podría existir hoy en una nena de 6 años, ¿no? Digo, ¿para vos fue algún tipo de referente Mafalda? ¿Era algo que te totalmente. llegó? Sí, leíamos Mafalda y nos identificábamos muchísimo, ¿no? Eran primero esas ediciones que se desarmaban, ¿no? Claro, que eran así como el librito paisado, alargadas. Mafalda 1, Mafalda 2, sí, Mafalda 3. Que además pasaban de mano en mano, de hermanos mayores a hermanos menores, de padres a hijos, y sí, era una referente, ¿no? Incluso, yo me siento como una cruza entre Libertad y Susanita. Una cruza extraña. Lo de Susanita tiene que ver con tu cantidad de hijos, imagino. Claro, y además yo era bastante así, ¿sí? Solo en ese sentido, fue una maternidad muy inconscientemente alocada y demás, pero súper buscada, súper deseada, algo que sigo disfrutando muchísimo hasta hoy, y Libertad, que era muy ácida, muy realista, muy pragmática, y Mafalda se lee en todo el mundo, es impresionante, y se leyó en todo el mundo también. Sí, y supongo que ahora, imagínate ahora, entre la publicación en los Estados Unidos, más lo que va a ser la tira de Netflix, que obviamente va a rebotar en todos lados, imagino que... No sabía que estaban guionándola para llevarla a Netflix. Sí. Pero tengo muchos amigos españoles fanáticos de Mafalda, es muy loco, de nuestra edad, ¿no? Pero ahora, lo pensaba ahora, a partir leyendo mensajes de oyentes del programa, lo decía recién, me parece que los estereotipos masculinos no envejecieron bien, porque hoy no hay... los encontramos hoy, ¿no? Están muy pero con las chicas todo lo contrario, el palito de abollar ideología, hay tantas cosas. La preocupación de Mafalda en sí por el mundo, ¿no? Que era muy, muy genuina y que sigue siendo súper genuina, y la podés ver hoy en una piba, me parece. Sí, por eso me parece que su visión con respecto a la evolución de los personajes femeninos fue infinitamente más feliz que de los masculinos. Y Manolito, ¿no? Sería medio un cripto bro. Y lo que yo decía, Manolito es el práctico. Por eso me acordaba, hay una tira maravillosa, yo la comentaba recién, donde está Manolito leyendo un diario y Mafalda le dice, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo El mercado de valores. Y entonces Mafalda se hace la graciosa y le dice, ¿qué valores? ¿Artísticos, humanísticos? Qué sé yo, y Manolito, sin inmutarse, le dice, no, los que sirven. Ahí está, eso es tal cual. El libertarianismo 1000 por 1000 está contenido. Ahí sí, ahí sí la pegó, pero hoy ya no es fácil encontrar qué sé yo, Felipes y Miguelitos. No, estaba pensando mucho en Felipe mientras te escuchaba y no... Sí, por ahí también es un signo un poco de tiempo, la angustia. Felipe era un personaje que se angustiaba bastante, ¿no? Por momentos, y Mafalda sabía cómo hacer angustiarlo, incluso. Y algo de eso hay en la actualidad, pero no es tan fácil sacarle la onda a esos personajes masculinos hoy en día. Me parece que cambiaron bastante. Bueno, tenés hijas mafalditas entonces, supongo, de alguna manera, ¿o no? Sí, las más grandes me parece que son bastante mafalditas, sí. Sí, yo por eso también pensaba, me daba cuenta, empecé a pensar en mis hijas y y hay una en particular que es Mafalda, lo único que le falta es el Lope así, ¿no? Pero es como yo podría imaginar una Mafalda de 30 años. Su amor por los Beatles y su odio por la sopa. Que bueno, que hoy ya no sería exactamente igual, porque hoy la sopa, no es el plato obligado como lo era en otro momento, pero bueno, ahora le rompemos la pelota a los chicos con los vegetales y las frutas y ese tipo de cosas, así que imagino que quizás sería políticamente incorrecta en términos alimenticios, ¿no? Mucho le rompemos las pelotas con la alimentación muchísimo.
Dolores, ¿cómo surgió Come Tierra? Bueno, vos trajiste a la Iseca hace un ratito y bueno, yo empecé un taller literario en un momento con una de las discípulas de la I, que es Selva Almada. Me estaba separando por segunda vez. Estaba súper en crisis porque, bueno, había dedicado muchísimo a maternar y si bien siempre me gustó leer, no puedo vivir sin leer directamente. Si estoy en un tiempo muerto y no tengo un libro, me agarra una desesperación y veo algo, busco algo por el celular para leer en ese tiempo. Pero sí había postergado muchísimo algo que me encantaba, que era la escritura de ficción. La había postergado tanto que ya ni me acordaba de la escritura de ficción. Porque, bueno, en el medio hice letras, escribían otro tipo de textos, se producían textos más para lo de la crítica. Después yo me dediqué a clásicas, que era, bueno, hacíamos traducción y de esas ñoñadas que nos gustan. Me acuerdo un año que tradujimos Antígona en el departamento de filología antigua ahí en Puan, arriba de todo. Un año muy feliz, de los más felices de mi vida. Pero bueno, no escribía ficción y en ese momento de la separación tuve que hacer un ejercicio de memoria para decir, bueno, ¿qué me gustaba a mí previo a maternar, básicamente? Y ahí enseguida fue como, apareció clarísimo la escritura, pero la escritura de historias, ¿no? Algo que, bueno, la carrera que hice no me había brindado esos espacios y entonces busqué un taller, justamente. Sé que hay mucho prejuicio con el taller literario, pero para mí fue fundamental, porque justamente Come Tierra sale un poco de un rebote de un compañero, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo hacía taller grupal, al principio hacíamos cuentos, escribíamos cuentos a consignas, y cuando a mí me empezó a salir muy bien esto de te tirar una consigna y a la semana siguiente llevas una historia y demás, me acuerdo que Selva dijo, bueno, no, basta, se acabó. Ahora van a traer sus propios proyectos y yo me quedé como, ¿qué pasó acá? Cero, en ese momento era cero, pero... Y bueno, empecé a buscar de dónde salían unas historias, hice un par también de cuentos previos, pero en un momento, en una reunión, así que éramos 6, 7, un compañero que en ese momento era poeta, tenía varios libros de poesía, leyó un texto muy lírico, cero trama, que terminaba en Tierra de Cementerio. Bueno, a todo esto también había participado de este taller Julián López, que tenía la costumbre de escucharnos con los ojos cerrados para ver qué se nos iba de registro, dónde el tono aflojaba y demás. Y yo también hacía lo mismo, medio como imitándolo a él, vi que me funcionaba, entonces estaba escuchando a Marcelo Carnero, que es quien leyó, con los ojos cerrados, y al final de ese texto, que era nada, una carilla menos, dijo Tierra de Cementerio. Bueno, cuando él dijo Tierra de Cementerio, a mí se me apareció una nena sentada sobre la tierra del cementerio, que lo que hacía era, bueno, llevar la mano al piso, arrancar como una tierra seca y dura y tragársela. Y era como, qué raro esto y qué potente, ¿no? Me pareció como una imagen o una escenita súper potente. Entonces dejé lo que venía escribiendo sin decir nada para la otra semana. Dije, voy a ver si esto funciona. Armé la misma escena. Y a todos les gustó, ¿no? Quedamos todos como, acá, no sé, pasó algo. Y después, bueno, fue seguir tirando un poco de los hilos de la ficción y pensar ya más conscientemente qué le pasaba al comer tierra que estaba en contacto con otros cuerpos, ¿no? Porque es la tierra de un cementerio y ahí algo de todo mi fanatismo por la mántica y las religiones antiguas y los cultos y la adivinación en todos sus sentidos, bueno, se me ocurrió que algo de todas esas personas, esos cuerpos, bueno, algo más que la carne, los huesos, la sangre, hubiese pasado a tierra y hubiese quedado ahí depositado y que la muchachita lo que hacía era, bueno, tragarlo, incorporarlo y poderlo ver con visiones, ¿no? Una parte de la historia, los momentos finales de su vida, qué le había pasado, ¿no? Bueno, y eso
se armó también y enseguida pasó, bueno, que linkeé con algo que siempre fue como una obsesión desde allá, desde el caso María Soledad Morales, que es el tema de los femicidios, ¿no? Es algo que me obsesiona a nivel que no duermo y leo y busco, no sé, y me preocupa muchísimo. Y bueno, dado que era una piba súper chica, enseguida quise ubicarla en el conurbano donde vivo y donde, bueno, nuestras niñas y nuestras jóvenes son víctimas de violencias machistas y de femicidios. Y bueno, se me ocurrió que pasara esto, ¿no? No pueden llevar a Cometierra a los lugares en donde pasan muchas veces estas cosas, porque no es cualquier tierra la que ella lee, ¿no? Es tierra que, bueno, te vio crecer, tierra que vos fuiste habitando, o la tierra donde encontraron tu cuerpo. Tiene que ser una tierra que estuvo muy en contacto con vos. Y bueno, el país es enorme, el mundo es enorme, entonces muchas veces la vienen a buscar a ella con una botella con tierra adentro, o se la dejan en su terreno, en su... no es jardín, es terreno, meten la mano por la reja, dejan una botella con esta tierra, con un nombre, con un número de teléfono, con una foto, para que justamente ella busque y destrabe sobre todo una búsqueda que a veces lleva décadas. Yo siempre recuerdo la extraña, inquietante sensación que me habitó durante años a partir del final de la dictadura, ante la sensación de que nunca se estaba contando lo que se tenía que contar, ¿no? Digo, que me parecía que la literatura que se producía y se publicaba, por eso no comía de la tierra de la que tenía que comer, ¿no? Digo, para encontrar lo que tenía que encontrar. Y para mí era angustiante como lector y como escritor, ¿no? Digo, loco, ¿de qué están hablando? Porque no se pueden, de estas cosas que son las que a uno le interesan de verdad y que lo conmueven de verdad, no se pueden hablar, digo, porque esto no sería literatura, digo, literatura que es determinado sesgo académico, que habla de nada, o del yo, o de bibliotecas, o de... y bueno, hoy puedo decir esto desde el alivio de que hace ya mucho tiempo que hay muchos autores y autoras, digo, que están hablando de lo que uno siente que hay que hablar, ¿no? Que es imperioso, porque... En este país, en este continente, que es una suerte de tierra amasada y compuesta por, bueno, cuerpos, y no cualquier cuerpo, ¿no? Desafortunadamente desde la conquista, pasando por todas las formas de gobierno, a las dictaduras, el crimen organizado, el narco, bueno, desafortunadamente nos hermana la fosa común, ¿no? Y siempre estamos buscando a alguien. En Argentina es impresionante esto, porque en otras partes pasa esto, incluso pasa más, pero no hay esta suerte de deporte nacional que es la memoria, que nosotros ejercitamos de todas las formas posibles, ¿no? Ponemos un mosaico, un cerámico, lo rompen, ponemos otra, no sé, un bronce, lo sacan, hacemos un mural, o sea, siempre le estamos dando la vuelta para seguir buscando y para... bueno, aunar de alguna forma eso, ¿no? Seres queridos que nos faltan, tierra y justicia. Uno tiende a pensar, digo, claro, como son historias que derivan tanto de circunstancias que nos son muy próximas por una razón o por la otra, uno tiende a pensar que son historias muy locales, pero aunque más no sea por el hecho de la cantidad de países que han traducido Cometierra, imagino que te habrás dado cuenta de que en todos lados resuena de alguna manera, bueno, obviamente no literal, pero que toca cuerdas de sensaciones y de necesidades profundas en países con los que uno supone que no tiene demasiados puntos en común, ¿no? Sí, eso me impresiona muchísimo y eso me lo va dando viajar, ¿no? Y acompañar al libro a lugares muy distintos, muy lejanos.
Un poco eso y un poco las traducciones. O sea, el trabajo con el traductor, la traductora, ida y vuelta, es toda una experiencia. Y te va dando la pauta de cómo, de alguna forma, estas violencias son sistémicas y se actualizan en cada cultura y en cada rincón, sí, de una forma particular, en cada país y en cada lugar, pero son sistémicas, ¿no? Incluso los lugares más políticamente correctos, en donde, no sé, Suecia, Noruega, los primeros días te dicen, ay, pobre latinoamericana, las cosas que, claro, y eso dura nada, 48 horas, porque en algún momento viene una mujer, vinieron muchísimas mujeres chilenas que se habían exiliado en la dictadura, migrantes de todos lados, y te empiezan a contar otras cosas, ¿no? Que pasan, por ejemplo, bueno, el nórdico, así como rubio, de ojos celestes, el vikingo, digamos, tipo Modern Family, ¿no? Que va y se casa con una colombiana despampanante, y yo qué sé, y al principio todo es maravilloso, pero cuando van creciendo y la mujer ya deja de ser migrante y ya es sueca y ya empieza quizás a manifestar diferencias y todo no está bien y por ahí se quiere separar, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Ahí hay episodios de violencia, incluso, ¿no? Feminicidios, que es verdad que no son tantos como la sangría impresionante que tenemos en toda Latinoamérica, que es impresionante, es una herida abierta que nos desangra, pero bueno, pasa lo mismo, ¿no? Y no voy a hablar de España, que es terrible, o sea, terrible, están todo el tiempo padeciendo incluso lo que ellos llaman crímenes vicarios, que es que no solo un hombre asesina a su expareja o a su pareja y termina diciendo no solo, como si eso no fuese terrible, ¿no? Pero encima hay algo mucho más perverso, que es, bueno, te voy a pegar donde más te duele y terminan matando a los hijos, incluso a los hijos propios, ¿no? Un nivel de violencia, de agarrarse a lo más oscuro, a la oscuridad misma, ¿no? Muchas veces se suicidan, pero bueno, es algo que siempre estamos tratando de encontrarle la vuelta de cómo revertir y es tan difícil porque está tan agarrado culturalmente. Bueno, Cometierra se ha traducido al árabe, a las lenguas árabes, y es también muy impresionante pensar donde todavía esto funciona y hasta a veces no es como legal o pasa por una arraigambre cultural tan fuerte que hay, crímenes de honor se llaman, ¿no? Que tienen que ver con, hay que matar a esta mujer de esta familia por, cosas que nosotros nos horrorizaríamos, pero también ellos se horrorizarían mucho de nuestras violencias, ¿no? Estamos conversando con Dolores Reyes, la escritora de Cometierra, de Miseria, aquí en Big Bang. La vamos a dejar respirar un minuto mientras escuchamos a otra de las chicas cantando y ya volvemos. En la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com.
Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Big Bang. Temporada de lluvia emocional. Seguimos conversando con Dolores Reyes en Big Bang. Recién, fuera de micrófono veníamos hablando de las cosas que uno advierte o descubre respecto de sus propios textos después de que los ha publicado, ¿no? Después de que empiezan a rebotar, qué sé yo. Esto ocurre. Y uno ya a esta altura del partido de alguna manera lo prevé, sabe que va terminando descubriendo cosas sobre lo que escribió que no entendía. Ahora, lo que creo que en general no estamos acostumbrados o no prevemos es que de repente algo que escribamos se pueda convertir en objeto de una persecución política, por ejemplo. Digo, eso que no creo que hayas contado con esa... No, Come Tierra nunca deja de sorprenderme, como que se reinventa año a año y siempre está ahí acompañándome, muy, muy presente, pero no pensé, y menos en democracia, ¿no? Nosotros, yo nací en el 78, mi adolescencia, que fue bastante precoz, me marcaba que, eso ya quedaba un poco hacia atrás, ¿no? La persecuta... Sobre todo un libro de ficción, ¿no? Todos los libros de ficción que yo conocía, que habían sido censurados en Argentina, o mismo la quema de libros de Centro Editor de América Latina, todo en dictadura. Entonces, pensar que un libro de ficción iba a ser tan mal leído, además, iba a ser objeto de persecución y de difamación, así, ¿no? Porque lo llamaban un libro... pornográfico, pervertido. El secretario de Cultura de la Nación, Cifeli, dijo que era un libro degenerado y para degenerados. Ahora, cuando le pidieron las explicaciones pertinentes o la fundamentación, dijo, en realidad no lo leí. Digo, claro. Dios mío. Pero... Y no me imaginaba eso, pero tampoco me imaginaba una respuesta tan hermosa como la del Teatro Picadero de la cual participaste, y es verdad que ahí te vi medio de lejos, ¿no? Yo estaba como
bastante en shock en ese día. Pude disfrutarlo, pude emocionarme, pero hasta ahí, porque venía realmente como muy golpeada con mensajes, con amenazas y bastante en shock. Entonces, bueno, hice lo mejor que pude en ese día, pero me sentía muy extraña, ¿no? Y es que es muy difícil de dimensionar. Uno tiene que hacer un esfuerzo intelectual para entender, porque finalmente uno es una persona que labura, que labura con algunas cosas que son las que le permiten comer y que labura con las cosas que son las que ama hacer, sobre todo, y está escribiendo algo que uno dice, bueno, es ficción, es un cuento, es algo que se me ocurrió, qué sé yo. Y de repente encontrarte en el centro de algo así, es decir, recibir amenazas. Por eso, viste, vos tenés hijos, digo, esa experiencia, decir, digo, loco, ¿cómo atravesás eso? ¿Cómo atravesás esos miedos? Yo estaba muy preocupada por ellos, claro, muy preocupada, y ellos no estaban ni remotamente preocupados como estaba yo, era como, bueno... pero sí, yo estaba muy preocupada por eso, porque me llegaban fotos de todos nosotros juntos, un montón de insultos, cuca, femicuca, bueno, cualquier cosa, y terminaban diciendo balazo o se merecen una bala, y estábamos nosotros, ¿no? Había una foto muy linda con César González, que es de la Feria del Libro, de cuando lo acompañé en la presentación de su libro, que fueron mis hijos porque son recontra fanes de César, más que yo, así lo adoran. Y bueno, me reenvían esa foto con todos estos insultos y amenazas. Y sí, realmente fue muy feo. Contarlo parece... Pero, parece menor, ¿no? Pero recibirlo, no pensé que me iba a impactar de esa forma. Me acuerdo que no quería salir demasiado. Porque también pasa esto, ¿no? Una falsa sensación que dan las redes. Yo ni siquiera tengo Twitter, además, porque no me gustan los lugares de violencia y demás, menos ahora, que es prácticamente una herramienta del fascismo, menos. Ni me asomo ahí. Pero me llegaban 400 mensajes, una locura. Y yo decía... Esto es el afuera, con esta gente estoy conviviendo, me da una falsa sensación de lo que era la realidad. Después cuando me solté y empecé como de nuevo a salir, me acuerdo una vez que vine porque tenía que hacer algo en el Paseo de la Plaza y caminé unas cuadras por Corrientes, fue todo lo contrario, ¿no? Como fue muchísima solidaridad, apoyo, otro tipo de mensajes. Me acuerdo que una vez también saliendo de la escuela de mi hijo más chico, un flaco nos abordó y de atrás muy sorprendido dijo, Dolores Reyes, y los dos nos viramos así, tipo, no sabemos qué va a pasar acá, claro, ¿entendés? Si alguien te va a agredir, claro, o te va... Y no, el pibe, un amor, un lector así muy apasionado, pero a ese nivel de paranoia, yo me acuerdo que dormía 3 horas y ya era como, bueno, ¿qué dijeron? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Muy fuerte, ¿no? Ver todo el tren fantasma de la tele también con tu libro en la mano y diciendo cualquier barbaridad. Eso también fue muy fuerte. No, porque además, digo, imagino, ¿no? Digo, una cosa es... Uno entiende la intencionalidad política, entiende el manejo político, dónde viene, qué sé yo, pero cuando te empezás a encontrar con ese tipo de mensajes que uno ya presume que no vienen necesariamente de esa gente, sino que son mensajes de gente en la cual ese mensaje ha resonado. Totalmente, eso es lo que me da más miedo, claro, digo, porque no sabes cómo resuena, dónde resuena, si resuena en un psiquismo que está un poco mal y termina en un hecho de violencia física, como pasa, ¿no? Pasa, bueno... Eso me daba mucho miedo y me acuerdo que mis hijos eran como, no, quédate tranquila, no va a pasar nada, está todo bien, o lo minimizaban, pero yo estaba me daba mucho miedo ellos porque incluso sacaron en un diario, ¿no? ¿Quién es Dolores Reyes? Y pusieron donde trabajaba, que es la escuela donde va uno de mis hijos hasta el día de hoy, en el pico de las agresiones, ¿no? Entonces... A veces también sentía como que estaban agitando, porque a mí a la par me estaban diciendo, ¿querés que te vayamos a buscar? Y era fuerte, ¿no? Como decir, bueno, encima están poniendo datos reales. Y además, bueno, ni siquiera empecé escribiendo pensando que Cometierra iba a hacer un libro. Iba a un taller a reconectarme con algo que
siempre me gustó muchísimo. Lo del libro fue después, muchos años, 3, 4 años después de que yo empecé ahí esta historia de la forma que te conté antes. Y imagínate que no quería ese nivel de exposición, que nunca pensé en ese nivel de exposición. Y además vivo en un barrio re popular, ni siquiera me quiero mudar. Me acuerdo una vecina peruana que tiene ahí un restaurante mínimo ahí en la esquina de casa, me decía, vienen todos a comer y dicen, ¿viste la chica, la que vive acá, no sé qué, escribe pornografía, la que tiene muchos hijos, y era como, oh no, qué horror, porque estos comunicadores masivos, no los quiero ni nombrar de la televisión, bueno, hicieron que también se fuera esto del mundo de quienes leemos. Al principio estaba, ¿no? En el universo de los libros se discutía si este libro sí para, no sé, 4º año, si no hay que leer literatura en las escuelas, como decían algunos, solo libros de biología y matemáticas. Pero al pasar a la televisión fue una locura, ¿no? Todo el mundo. Me subí a un colectivo en un momento y estaban hablando de Cometierra, el libro pornográfico que se leía en las escuelas. Era, wow, esto es el horror absoluto. Era muy fuerte ese pasaje, ¿no? En la carnicería, en la peluquería, un montón de amigas me contaban, fui a tal y estaban discutiendo y decían, ay, qué barbaridad, ¿cómo le van a dar libros pornográficos a los chicos? Era como, ¿qué? O sea, parecía... Cuando jugábamos al teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto. Un mensaje, ¿no? Que se emite y se va deformando. En la medida que se vuelve a dar una versión, esa deformidad es mayor y vuelve a vos de la peor forma posible. Bueno, era el teléfono descompuesto. Todo eso fue durísimo, la verdad que durísimo. Y también esto del picadero, y no solo lo del picadero, que lo replicaron en un montón de lugares. En un momento empezamos a decir, no vengan ya al picadero porque no van a poder entrar y va a ser un caos. Estábamos muy preocupadas por eso, y entonces empezó a replicar, no sé, en Morón, en Córdoba, en San Martín, en las plazas, en clubes, ¿no? De amigos que se juntaban a leer, en casas, en lugares, en universidades, no sé, la universidad, la Feria de Nueva York, universidades del mundo, ¿no? Madrid, Barcelona también hicieron sus lecturas. Eso tampoco me lo esperaba, pero también era como a nivel emocional, era, de repente estabas en el 5º subsuelo y de repente estaba como, wow, veía la euforia de los videos y todo. Fue, nada, un fin de año muy particular. Después en enero me fui con mis hijos súper tranquila, nos desconectamos y yo sentí que ahí en ese tiempo juntos, lejos de toda esta locura, bueno, me desintoxiqué un poco de eso, que nunca ni lo busqué, ni lo quise, ni lo transité lo mejor que podía, pero fue duro. Por supuesto que las circunstancias son muy distintas, pero yo no puedo desligar lo que te pasó a partir de Cometierra con lo que está ocurriendo ahora con la persecución política y la encarcelación de mujeres. Todo el tiempo. Siempre mujeres. Sí, bueno, esa es lo primero que nos llama la atención y no es casualidad, ¿no? Tenemos un presidente que niega la violencia de género, que hizo todo lo posible por destruir todas las herramientas que habíamos logrado para tener, bueno, es justamente eso, herramientas para enfrentar a las violencias machistas. Niega el feminicidio, cada 2 por 3 dice que quiere sacarlo del Código Penal. En nuestro país el feminicidio es agravante, ¿no? En el caso de un crimen por odio de género desde el 2012, no es tanto tiempo. Y es algo para mí importantísimo y el presidente lo niega y de esa forma tan chabacana como lleva adelante todo, diciendo, bueno, pero si matan a un hombre entonces lo están discriminando por género. Bueno, a veces uno se tiene que retrotraer a discutir, no sé, si la Tierra es plana, la Tierra es redonda, y también eso es durísimo, ¿no? Pero muy bien lo que dijiste, porque yo siento y lo veo eso, ¿no? Atacan a una cantante y generalmente es una mujer, atacan a militantes y se ensañan muchísimo más con una mujer, ¿no? A ver, no estoy de acuerdo en los métodos para nada con las compañeras militantes que le hicieron este scratch a Spert. No sé si es verdad tampoco, ya en un momento dudo tanto, ¿no? Porque la reversión y la reversión.
Hay que ver qué es lo que pasó ahí, pero de ahí a que una compañera que ponele que hizo ese termine incomunicada en una cárcel como Ezeiza, es de máxima seguridad, es delirante, es de un nivel de violencia y persecución, esa es la palabra, persecución hacia las mujeres y hacia las feministas, no es hacia cualquier mujer también o algo, ¿no? Que tenga un mínimo barniz de mujer que está luchando, bueno, es terrible. Porque es uno de los rasgos más llamativos y no sé si se lo valora o encuadra de la manera que lo merece, ¿no? Digo, porque tenemos claro otros blancos centrales de la violencia que baja desde Milei y sus secuaces, en términos políticos claramente, el kirchnerismo, Cristina... Pero hay una campaña contra las mujeres, muy clara, ¿no? Hay un ensañamiento de la justicia que no es par, ¿no? Tengo mucho el tema de la palabra bala porque a mí me escribían muchos mensajes que terminaban en bala o en balazo. Entonces, es una palabra que ahora registro muchísimo y pienso cuando Esper, por ejemplo, amedrenta también militantes de izquierda y les dice, bueno, cárcel o bala. Y ahí no pasa nada. Y es una figura pública que puede decir esa barbaridad de esa forma, pero, bueno, no termina ni en un penal, ¿no? De máxima seguridad. Y está amenazando a alguien de muerte. No, eso es bala, eso es balazo. Y sin embargo, bueno, eso no sucede. Sí sucede esto, ¿no? Una persecución terrible hacia las mujeres que se manifiestan, ¿no? De la forma que sea, periodistas también, ¿no? Periodistas lo vemos todo el tiempo y es terrible y sí me preocupa muchísimo, sí pienso que hay que hacer ahí una lectura y por eso decía que por ahí no estoy de acuerdo con ciertas metodologías, me parece que tenemos que ser más inteligentes a la hora de hacer nuestras intervenciones. Sí, eso sin duda. Pero por eso son como dos temas paralelos, ¿no? Hay que replanteárselo, el sentido de destrozar, qué sé yo, la entrada de TN y romper las bicicletas de los laburantes, ¿viste? La verdad que es bastante poco inteligente, ¿no? No, a ver, sobre todo en este momento, me parece que si hay algo de lo que nos deberíamos despegar es justamente de sus procederes horrendos, ¿no? Tenemos que marcar ahí una diferencia, no nos pueden correr por ese lugar. No, pero bueno, vos lo decías, vos naciste en el 78, así que no podés tener recuerdos de lo que fue la experiencia de la dictadura. No directos, pero tengo bueno, una experiencia simbólica muy fuerte ahí. Pero por eso, en parte, para mí, de la motivación para escribir Vale 4, tenía que ver con esa sensación de decir, loco, tengamos cuidado con estos procesos porque no te das cuenta. Primero parece que no pasa nada, bueno, pero todo el tiempo te están corriendo los límites, cada semana van más allá, cada semana es más desembosado. Son tantas violencias. Claro. Tantas violencias. Entonces, hay que encontrar una manera de decir, bueno, encontrar una manera de ponerle un límite infranqueable, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero cada semana es infinitamente peor, más infernal que la semana anterior, ¿no? Y es muy preocupante porque lo que uno debería hacer, si esto fuese una proyección matemática, simplemente es eso. Entonces, porque si seguimos así, ¿a dónde llega esto? ¿Queremos ir ahí? Y además es algo de lo que se jactan, ¿no? Que todo el tiempo nos lo están arrostrando desde, quienes comunican, ¿no? Todo el tiempo es esto. Ahora vamos por esto y ahora vamos por esto y nos reímos y destruimos y festejamos que 2.000 laburantes se quedaron sin trabajo. Es muy brutal. Nos reímos de los viejos, no son trabajadores jubilados, no son unos viejos meados, parásitos que están molestando y su sola existencia implica déficit fiscal, ¿no? Es muy impresionante todo lo discursivo que trae aparejada esta gente. Pero por eso, a veces hacen falta, me da la sensación de que hacen falta determinados clics que ayuden a la gente a entender eso, decir, bueno, esto no es normal, esto no es permisible,
Digo, más allá de las cuestiones de decir, bueno, un gobierno democrático, elegido democráticamente, qué sé yo, bueno, pero en su práctica lo que está haciendo es en algo que no se puede bancar. Digo, por eso, qué sé yo, que Cristina haya salido esta semana a hablar de terrorismo de estado de baja intensidad, de repente eso como decir, digo, loco, entiendan que estamos en el medio de esto. Sí, totalmente. Es esto. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de terrorismo de estado? Bueno, entonces, ok, la diferencia está la intensidad, pero la intensidad es modificable a horas de baja intensidad. ¿Okay? Sí, ¿no? Y también esta lectura de destruyo todo lo estatal, destruyo el Garrahan, destruyo el CONICET, destruyo todos los organismos estatales, pero refuerzo y premio y lleno de guita y recursos a todo el aparato represivo del Estado. Entonces termina siendo eso, un aparato súper represivo, en donde esas represiones, bueno, jamás respetan las garantías constitucionales y lo estamos viendo semana a semana. Por eso, digo, no podemos volver a cometer el pecado de la ingenuidad, ¿no? Digo, en esta circunstancia histórica, digo, sobre todo habiéndolo vivido ya, porque si uno entrase con los ojos vendados todavía, ¿no? Digo, pero no es una experiencia que nos falte, ni que haya ocurrido hace siglos. Me parece que hay mecanismos, instintos de supervivencia y de reacción que han encontrado la forma, qué sé yo, de adormilarlos, o de anestesiarlos, qué sé yo, pero que los necesitamos, ¿no? Necesitamos música. No, sí, necesitamos. Bueno, pero nada, digo, porque si no, se está yendo el tiempo y obviamente podría seguir hablando muchas horas más, pero hablemos de algo bonito, digo, por lo menos para que no sea todo de este contexto lo que estamos hablando. Hace muy pocas horas, porque no mucho más, digo, empezó a circular la información de que Cometierra tenía una versión Cometierra cinematográfica, serie sí. En Amazon Prime. Bueno, eso... Una locura. Una locura pensar que algo que empezó con una idea súper chiquita, ¿no? Una nena, una muchachita que come tierra y tiene un don muy chico. Siempre digo lo mismo porque me hablan de la superheroína y bla, 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 a los Superman. No, no es Superman. No vuela, no para las balas por el pecho, no dobla los rieles de acero. Simplemente come tierra, cierra los ojos y conecta con la experiencia de una persona que habitó esa tierra. El tema es que el don se hace muy grande en nuestras sociedades justamente por nuestras problemáticas, por nuestra historia, por nuestra experiencia. Y bueno, esa idea tan chiquitita termina siendo una serie, ¿no? De una plataforma, va a tener 7 capítulos. Yo puedo contar poquitas cosas, eso sépanlo, pero bueno, es una emoción increíble, ¿no? Bueno, es una linda noticia y aparte, bueno, también va a ayudar a que mucha gente se saque los fantasmas de la cabeza con respecto al relato pornográfico y todas esas pelotudeces y todas esas deformaciones. Después tuve lectores desilusionados que se quejaban, ay, pero me compré Cometierra y no. Es un libro muy triste, es un libro súper triste. Nada, porque justamente conecta con esa falta, esa desolación, con algo que también está pasando, que es la precariedad de la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Estamos en un momento en el que al menos el 65% de los jóvenes están por abajo de la línea de pobreza e indigencia. ¿Qué trabajo puede conseguir un pibe de 18 años, de 20, de 23, de 20? Contame, ¿no? Que sea por arriba de la línea de pobreza, es súper difícil. Bueno, ahí también está Cometierra y su experiencia. Me encanta, bueno, estoy muy contenta con el casting, eso lo puedo decir, eso lo puedo contar porque ya lo difundieron, ¿no? Que personajes que yo quiero muchísimo, como la señora, que es un personaje que de hecho vive en los sueños de Cometierra, ¿no? Porque muere enseguida, no estoy spoileando nada, arranca la novela y ella muere, pero no se va nunca, ¿no? La habita en sueños. La quiere, la cuida, la problematiza, porque en la medida que el tiempo pasa, Ana se va volviendo más fantasmagórica. Y bueno, yo estaba muy preocupada por quién iba a ser de la señora Ana.
Y bueno, y es Yalitza Aparicio, ¿no? Cuando mis hijas fueron las primeras que se dieron cuenta que era Yalitza, una saltaba así porque es súper fan, la sigue, la admira muchísimo, yo también, y bueno, fue una sorpresa muy linda. Dolores, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, y nos quedamos por eso, con la ansiedad de ver Come Tierra por Amazon Prime lo antes posible. Bueno, gracias por la invitación y nada, la pasé súper bien. Se me pasó volando. Sí, a mí también. Escuchemos a una chica más y después nos despedimos. Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Y nos vamos, corriendo, porque se nos acabó el programa. Agradecemos a toda la gente que hace posible Big Bang, a Flavia y a Bruno en la producción, a Gaby Agugliaro y Cristina Galeano en la operación, a Pablo Casasola en el streaming, a Pocho en las redes, y bueno, gracias a todos ustedes, chat de Telegram, chat de YouTube. Digo, no pude tener mucho ida y vuelta hoy porque estábamos charlando con Dolores, pero valió la pena. Nada, que estén bien dentro de lo posible, que tengan un lindo fin de semana, que sueñen en colores. Chao.